¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Una vez más por acá, les saludo cordialmente. Soy profesor Samir Rocha. Vamos a hablar un poquito acerca de las adecuaciones curriculares. Muy interesante hablar de adecuaciones curriculares. Hablábamos en la primera unidad, hablábamos un poquito de las necesidades educativas especiales, hablábamos de discapacidad, hablábamos de algunas condiciones que nos vamos a encontrar dentro de las aulas de clase, pero ahora acá en la unidad número 2 vamos a hablar de las adaptaciones curriculares. Para hablar de adaptaciones curriculares simplemente debemos estar claro que esas adaptaciones tienen que ser tanto de acceso o del currículum, como les decía en la unidad número 1. Cuando hablamos de adecuaciones de acceso, hablamos de espacio, hablamos de materiales, hablamos también de comunicación. Espacio es que esa aula, ese salón donde vamos a impartir la clase, a desarrollar la clase, debe tener entonces, debe tener esas adecuaciones, tanto desde la puerta, tanto desde las ventanas, tanto del mobiliario que hay dentro del colegio, debe haber también esa rampa. Todo esto son esas adecuaciones de los accesos. Cuando hablamos de adecuaciones del currículo, hablamos esas no significativas, hablamos, por ejemplo, de metodología, de priorizar, de darle más tiempo al participante. Y cuando hablamos de adecuaciones del currículo significativa, hablamos de la importancia de incluir, de respetar al estudiante a partir de la condición. Hablamos también de ese tiempo extra que se le tiene que dar a este chico y también que se pueden quitar algunos contenidos que están dentro de la malla curricular, pero que al final sabemos que el chico por la condición no va a lograr avanzar. Las adaptaciones curriculares se modifican más que nada dentro de la programación curricular para atender las diferencias de los niños y lo que se busca es dar una respuesta educativa tomando en cuenta el currículum, tomando en cuenta las necesidades del participante y que al final entonces también tomando en cuenta la evaluación, porque recordemos, tenemos algunos casos donde el niño, donde el participante, llámese en este caso ya sea el niño, el preadolescente, el adolescente, llega con un diagnóstico, ese diagnóstico se tiene que respetar y nosotros como especialistas, acompañado del orientador, del psicopedagogo, acompañado también del profesor, el docente de educación especial, se tienen que dar seguimiento a ese participante. ¿Qué son adaptaciones curriculares? Adaptaciones curriculares son estrategias educativas que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una adaptación curricular es cualquier ajuste que yo haga, tanto en la parte del contenido, tanto en la parte del equipo. Esa es una adecuación importante que se tiene que respetar. ¿Cuál es el objetivo de las adaptaciones curriculares? Simplemente dar respuesta a la necesidad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos al chico incluido en el aula de clase, el chico tiene una condición, pero a veces solamente hacemos una sola evaluación. Evaluamos a 30 participantes con un solo recurso, que al final el chico de repente tiene una discapacidad, vamos a decir, visual, que no logra ver al 100%, entonces hay que hacer algunas adecuaciones. ¿Por qué? Porque si usábamos dibujo, el dibujo tiene que ser más grande para que el chico pueda tener acceso. Entonces, es muy importante que revisemos entonces la adaptación curricular. La adaptación curricular se refiere a las estrategias en el ajuste que tenemos que hacer, se refiere también especialmente dar respuesta a la población con necesidades educativas especiales, que al final nosotros no podemos decir es que realmente él todavía está en suma, no llegó a la resta, pero no, aquí tenemos que asegurarnos que el chico que tiene que ir paso a paso, porque la adecuación del espacio de acceso es muy importante, pero la adecuación dentro del aula de clases, de la parte del currículo, es mucho más importante, porque aquí no es un correr. Ah, no es que el programa, la malla curricular me indica que yo tengo que terminar. No, yo tengo que asegurarme que el niño primero sepa sumar. Cuando el niño sabe ya, identifica sumar, entonces avanzamos a la resta y así sucesivamente. Hay una característica de las adaptaciones curriculares, por ejemplo, son funcionales y son realistas, reflejan por escrito las necesidades relevantes, responsabilizan más que nada al profesor del aula y al profesional de apoyo, porque recuerde que no toda la carga la va a llevar el docente de aula, sino también hay un profesional dentro de las escuelas o dentro del IPE o dentro de las regionales que van a permitir trabajar con este participante y sobre todo el acompañamiento al 100% de los padres de familia con estos niños con estas condiciones. Podemos decir
que algunos términos dentro de esta definición tenemos la adaptación individual, aquel niño que de una u otra forma el docente dio las indicaciones, pero el docente tiene que acercarse a dárselas de forma individual. También tenemos la base de programación del aula, todo debe haber una estructuración como tal, deben haber una estrategia de planificación y actuación docente. ¿Qué voy a hacer tanto en mi planificación que se pueda ver reflejado dentro de mi clase, se puede ver reflejado dentro de mis participantes? Adaptaciones en los accesos. Sabemos que esas adaptaciones son más que nada para que el chico pueda acceder a distintos elementos curriculares del centro educativo o del aula de clase. Acceso especial, hablamos tanto de la parte, por ejemplo, en la parte espacial hablamos un poquito, puede ser esa adaptación en la iluminación, puede ser también esa adaptación en el espacio físico, que les decía, puede ser esa rampa, el mobiliario, que también tiene mucho que ver dentro del aula de clase, porque a veces tenemos un mobiliario que no es acorde, una silla o un pupitre que no es acorde para que el chico pueda trabajar. Entonces, eso es importante. Acceso a materiales, debemos tener que por lo general siempre tienen que ser materiales concretos donde el chico pueda tocar, donde el chico pueda rasgar, donde el chico pueda más que nada también tocar, palpar. Esos materiales tienen que ser materiales adaptados a la condición del estudiante, al grado y también a la edad, y materiales específicos también debemos tener en cuenta. Las adecuaciones curriculares de acceso, hablamos de recursos disponibles que hay en el aula, que tengo, que tiene el docente, que tiene la escuela, que tiene la institución. Debemos también tener la parte de modificación, porque al final las adecuaciones curriculares tienen que facilitar el aprendizaje. Porque si yo hago todas las adecuaciones que tengo que hacer o las que a mí se me ocurran, pero si al final no hay un aprendizaje, eso quiere decir que entonces las adecuaciones curriculares están deficientes porque no se ha alcanzado, no se ha llevado al estudiante al aprendizaje significativo. Las adecuaciones curriculares significativas son la parte de inclusión, son la parte también de reformulación, la parte del tiempo que se le da extra a este chico y también a veces la parte de eliminación de algunos contenidos, no tanto de contenido, sino la eliminación en cuanto a las actividades. Si hago un ejercicio de multiplicación, quizás al resto le estamos colocando 5 operaciones, pero a este chico con una condición le vamos a colocar 1 o 2 operaciones y nos vamos a dar cuenta si realmente el estudiante sabe multiplicar, sabe hacer o sabes ejecutar el proceso de esa actividad. ¿Ok? Adecuaciones curriculares no significativas, aquellas que modifican elementos curriculares, y las significativas que modifican los elementos del currículum. Las adecuaciones no significativas, el ambiente, las adecuaciones significativas, los contenidos, porque siempre es importante entender, no podemos ir en un corre-corre, es que yo tengo que cumplir con lo que me dice el ministerio, con lo que me dice el programa, si realmente no estoy seguro de que el chico está aprendiendo ese contenido importante que nosotros necesitamos que él sepa. No veamos a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con discapacidad, como una carga. Ellos tienen derecho, ellos son seres humanos, tienen derechos, son parte de la diversidad. Cuando entendamos nosotros que dentro de la diversidad es donde está la belleza, donde está la esencia de las cosas, donde está la esencia de la vida, está la esencia de lo demás, es donde nosotros vamos a poder entonces brindar esa parte que tanto nosotros buscamos con esta población que tiene necesidades educativas especiales. Adecuaciones curriculares, ya los decíamos claramente, intereses, habilidades, motivación, contenido. Ejemplo de algunas adecuaciones según las necesidades. Vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, la parte de esa información relevante. Vamos a ver un poquito también de esa observación. Vamos a ver un poquito de la fortaleza de cada uno de los chicos. El chico sí, el chico llega con una condición, pero él tiene sus debilidades, pero también tiene su fortaleza y nosotros vamos a trabajar a partir de esas fortalezas de ese participante. Principio de adaptación, deben ser flexibles, deben ser enfocados en el estudiante, deben ser realistas y deben ser participativas. Aunque el chico tenga la condición, el chico es importante que él participe en ese proceso de formación. Adaptaciones curriculares, lo veíamos en la guía número 1, hablábamos de discapacidad motora, hablábamos de discapacidad auditiva y hablábamos un poquito también de discapacidad visual. Discapacidad motora, adaptaciones del acceso. Se tienen que haber adaptaciones del acceso porque por ende el chico no va a poder llegar al aula de clase si no hay
eh, esas adaptaciones que son importantes. Discapacidad auditiva, adaptaciones del acceso al espacio, porque no puede ser que el salón sea reducido cuando el niño tiene esta condición. Deben haber entonces un mobiliario acorde que favorezca al estudiante. Discapacidad visual, adaptaciones al acceso espacial, puertas con señales, braille, señales luminosas. Todas estas son algunas de esas adecuaciones importantes que nosotros necesitamos entender. Y ya dentro del aula de clase, entonces vamos a tener algunas adaptaciones dependiendo a la parte del chico, dar las instrucciones paso a paso, simplificar el contenido, resaltar palabras, trabajar colaborativamente, realizar las actividades, la parte kinestésica, la parte integradora, la parte social. Todas esas son algunas de las adecuaciones que podemos realizar. En la parte de, más que nada, cuando tenemos chicos espectro autista o tenemos chicos intelectual, hablamos entonces un poquito también adecuaciones de acceso, estructura de espacio y tiempo en cuanto a las actividades, discapacidad intelectual, también la ubicación del niño en el aula de clase. ¿Para qué? Para que el chico no se distraiga. Son algunos de los tipos de adecuaciones que podemos realizar. Quizás decimos, no, profesor, pero es que yo no voy a atenderlo. Dentro del aula de clases, recordemos que está estipulado que tenemos que brindarle una adecuación, debemos brindarle una educación a estos chicos y se tienen que respetar los estilos de aprendizaje y tenemos que nosotros, con los especialistas, trabajar en base a la planificación, estructuración de ese contenido con nuestros participantes. Hay adaptaciones también con los chicos de la parte no verbal, aquellos chicos que tienen dificultades en trastorno del lenguaje, aquellos chicos con TDA, TDAH. Todas esas adecuaciones son importantes, desde otorgar más tiempo para hacer las actividades, desde proporcionar el recurso, desde proporcionar alternativa de exámenes, que el chico entregue antes o que el chico entregue después. Todas estas cosas que a veces vemos como insignificativas, son partes importantes dentro del proceso de la formación, porque lo primero es entender que el chico tiene la condición, lo segundo es dar respuesta, buscar el recurso para que logre un aprendizaje significativo. Adecuaciones en el aula, por ejemplo, cambiar una actividad, modificar una actividad por otra, de repente el chico tiene que hacer una exposición, pero tiene un trastorno de lenguaje, bueno, que él manifieste esa actividad de una forma dibujando, de una forma dramatizada. Son muchos los recursos en el cual nosotros podemos utilizar del contexto. ¿Para qué? Para brindarle esas adecuaciones curriculares a nuestros chicos y que al final se les pueda llevar entonces a un aprendizaje significativo. ¿Ok? Saludos cordiales y nos vemos en el próximo video.